El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Y con ese saludo especialísimo a toda nuestra gente, a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores, esas personas que se van convirtiendo poco a poco en parte de esta familia maravillosa del camino de la felicidad, de este programa de superación personal que traemos para cada uno de ustedes. El agradecimiento a quienes nos escuchan en diferentes plataformas, en iVoox, en YouTube, en Facebook. Y a las personas que nos escuchan directamente en nuestra radio. Recuerda que esto se realiza en el municipio de Cocorná, un rinconcito del mundo, en Colombia. Y que lo que hacemos, pues sencillamente es, precisamente, llevar a cada uno de ustedes una cantidad de historias, de ejemplos, de técnicas de superación personal. Y esta semana en particular hemos venido hablando de algunas de las historias quizá más impactantes del mundo en términos de éxito, en términos de crecimiento, en términos de emprendimiento. Les decía en el programa anterior que hoy quizá nos detengamos un poco más, porque vamos a hablar de una de las personas más influyentes, Elon Musk. Estamos hablando de este hombre que ha venido precisamente dando de qué hablar en el mundo por todo lo que viene buscando, por todo en lo que viene insistiendo también alrededor, digamos, de la conquista de Marte. Hoy por hoy, pues digamos que esa es su dedicación, aunque no solo se ha dedicado a eso. Recordemos que sus empresas empezaron con aquella empresa espectacular de carros eléctricos llamada Tesla. Y pues ahora con su empresa llamada SpaceX, pues ha empezado a suministrar, es la encargada de suministrar los recursos a la Estación Espacial Internacional. Es quizá la empresa más novedosa del mundo en términos de la carrera espacial. La posibilidad de que el ser humano llegue a Marte y pueda precisamente de alguna forma conquistar este planeta, el planeta rojo, como le conocemos. Y algo que parece incluso en ciertos momentos imposibles, pues todos los días se ve más cerca, todos los días escuchamos pues las historias de cómo han ido evolucionando esos ensayos de este hombre para poner precisamente al ser humano en este planeta, en el planeta Marte. Hablemos un poquito de su biografía entonces para que entendamos, al igual que con las biografías anteriores, cuando hablábamos de Oprah, cuando hablábamos de Chris Gardner, para que entendamos cómo todas estas personas vienen de situaciones sociales y económicas muy paupérrimas, no nacen precisamente en la opulencia. Y por eso el secreto de su vida está en su mentalidad y en su entrega absoluta por una causa. Elon Reeve Musk nació en Pretoria, en Sudáfrica, el 28 de junio del año 1971. Es de un origen muy humilde y desde temprana edad demostró fascinación por los libros de física
y por supuesto por la tecnología. Eso sí, autodidacta a más no poder, durante toda su vida precisamente se dedicó a esto, a ser autodidacta, a aprender por sí mismo, a leer por sí mismo. Tuvo una infancia muy difícil, caracterizada por la severidad de su padre y también por la relegación de sus compañeros del colegio, quienes le hacían lo que hoy se conoce como bullying. Como los colombianos decimos, se la montaban en el colegio, ¿no? Un hombre al que se la montaban muy fácil. Y pese a que pudo haberse dejado afectar emocionalmente por el acoso escolar, Musk ha declarado que supo soportar esa situación con resiliencia. Este testimonio es parte de algunas de las reflexiones también que hay para los jóvenes, de esas reflexiones que entran en tu corazón y de alguna forma se han mostrado este tipo de historias, o la historia más bien de Elon Musk se ha mostrado a jóvenes que son víctimas o han sido víctimas silenciosas del bullying. A los 18 años y sin el apoyo de sus padres, se fue de su casa, inducido por el temor a ser reclutado para formar parte del servicio militar obligatorio sudafricano. Y poco tiempo después, sus padres se divorciaron. Y en ese momento decidió mudarse, decidió trasladarse a vivir a Canadá, junto a su madre. ¿Con qué objetivo lo hizo? Con el fin de cursar estudios universitarios de física y de economía. Es decir, tenía muy claro qué era lo que iba a hacer. Tuvo que conseguir becas, tuvo que pedir préstamos, tuvo que recaudar dinero organizando festejos en su casa para poder sufragar sus gastos de estudio, para poderse pagar precisamente su carrera académica. Y al concluir la carrera universitaria, Elon Musk se mudó a Silicon Valley, en Estados Unidos, para cumplir su propósito de iniciar un emprendimiento tecnológico. Viviendo ya allí, en Silicon Valley, con insuficiencia económica además, es decir, con muchas dificultades, trabajaba largas jornadas en una pequeña oficina que era la misma que le servía de habitación, es decir, allí donde trabajaba, allí dormía. ¿Por qué? Porque no podía obviamente sufragar el alquiler adicional. Entonces dormía en la misma oficina y se bañaba en las duchas de los gimnasios que estaban cerca de esa oficina. Imagínense ustedes lo que eso significaba. Y más adelante, con perseverancia, con disciplina sobre todo, fundó por su cuenta la primera de las numerosas empresas tecnológicas, energéticas, financieras y espaciales que ha dirigido con éxito junto a su hermano. También adquirió acciones de la primera empresa del mundo que empezó a elaborar carros eléctricos. Así que este exitoso emprendedor, que tiene una notoriedad hoy por hoy mundial, logró la superación económica a pesar de los estragos que la crisis económica del 2008 causó en sus negocios. Elon Musk supo sobreponerse a incontables adversidades, siendo un multimillonario cuyo patrimonio se valora hoy en miles de millones de dólares. Y estos días nomás escuchaba una noticia que podría convertirse en el primer billonario de la historia. Bueno, Elon Musk, protagonista de una de las más extraordinarias historias de motivación personal, es hoy el hombre más rico del mundo. También es considerado uno de los mejores ejemplos de historias personales, uno de los mayores emprendedores de la historia, uno de los mayores visionarios. Como decimos coloquialmente, muchos emprendedores grandes se le quedaron en pañales, porque este hombre viene con unas ideas totalmente revolucionarias, casi uno podría decir totalmente salidas de lo común, un verdadero loco, diría uno. Pero como dice el refrán,
pues los locos crean caminos que después los cuerdos recorren. Así que no es gratuito pues que este hombre hoy por hoy sea ejemplo a nivel mundial de crecimiento personal, de superación. Y no ha sido fácil tampoco, no es que montó la empresa o las empresas y de una vez le fue viento en popa, tampoco es así. Resulta que este hombre pasó o ha pasado por muchas dificultades. La empresa de SpaceX pues ha pasado por muchas dificultades. Tesla también ha pasado por muchas de esas dificultades. Estos días pues contaba como digamos alrededor de 4 ensayos de uno de sus cohetes fallaron al punto de acabar casi con su patrimonio, de la poca financiación que tenía, y aún así lo intentó hasta que lo logró. Cuando lo logró, cuando en su último lanzamiento, en el cuarto lanzamiento del cohete, logró lo que estaba buscando, se recuperó su empresa, subieron las acciones y todo lo demás, y pues hoy vemos cómo dirige una cantidad de operaciones espaciales. Como les digo, tiene el contrato para suministrar, digamos, todo lo que tiene que ver con el envío de lo que se requiera en la Estación Espacial Internacional. Fuera de eso, es la primera empresa privada que tiene contacto o contrato directo, convenio con la NASA en el tema de la exploración espacial. Dirigen las operaciones de las máquinas, de los robots que en ese momento están en Marte, y sigue insistiendo precisamente en la ida del ser humano a Marte, con un objetivo primordial, interesantísimo, que lo plantea él, y es el de lograr que el ser humano tenga otra oportunidad, teniendo en cuenta que estamos acabando con nuestro planeta, con nuestra casa común que es la Tierra. Pues dice él, el ser humano tiene que ir pensando a dónde emigrar para cuando aquí ya no haya qué hacer, para cuando aquí no tengamos posibilidad de sobrevivir. Entonces, bueno, sueños grandísimos los de este hombre. Más allá de ello, quiero que conozcamos un poco sus secretos, que conozcamos un poquito acerca de sus rutinas diarias, de su disciplina, de sus enseñanzas y sus mensajes, porque es importante, más allá de contar que este hombre es multimillonario, que este hombre tiene una de las empresas más grandes del mundo, que este hombre es el hombre más rico del mundo, en fin, más que eso, tenemos que conocer su ética de trabajo y de productividad. Tenemos que desentrañar un poco el tema de la disciplina de Elon Musk, que lo ha llevado a donde ha llegado. ¿Cómo ha hecho para dirigir sus múltiples compañías? Porque no es ni una ni dos, son muchísimas compañías. Es considerado un individuo más inteligente que el promedio hoy por hoy, y pues que tiene una enorme ambición y empuje. Aquí están algunos de sus 10 secretos principales de productividad. El primero: comienza el día con trabajo crítico. Este hombre, como gerente y CEO de 3 compañías, recordemos Tesla, SpaceX y Neuralink, este hombre tiene muchas cosas para mantenerse en la cima día a día. Por eso comienza su día con su trabajo más crítico, es decir, con su trabajo más difícil. Para Musk, esto significa tratar con correos electrónicos importantes que debe abordar para desbloquear el trabajo, el progreso de todas las personas que trabajan con él. Por lo general comienza el día desde las 7 de la mañana, laboralmente hablando. Responde a correos electrónicos críticos durante al menos media hora. Musk tiene cuidado de filtrar cualquier cosa que no considere crítica, centrándose solo en los elementos importantes. En sus propias palabras, en un discurso de graduación de una universidad, dijo:
céntrate en la señal sobre el ruido. No pierdas el tiempo en cosas que en realidad no mejoran las cosas. Céntrate en la señal sobre el ruido. Es una metáfora bien interesante de cómo escuchar lo que se debe escuchar, de cómo filtrar la cantidad de ruido que hay y centrarte en la señal. Aplicar este secreto pues de productividad significa encontrar la tarea más importante para el día y esa tarea enfrentarla primero. Y eso que en inglés llaman MIT, Most Important Task, debe ser lo único que crea el mayor impacto en su trabajo. Entonces siempre tener la tarea más crítica, la más difícil y hacerla en primer lugar. Por ejemplo, ¿qué digo yo? Mi tarea más importante es venir y hacer en primer lugar el programa radial. Ya, por eso empiezo el día sentándome a hacer eso, a construir un contenido que pueda gustar y crear el espacio. La pregunta es, ¿cuál es tu tarea más importante? Y eso sí, usa la regla 80-20 como siempre la hemos denominado en nuestro programa para ayudarte a resolverlo. Acostúmbrate a hacerlo antes de pasar a cualquier otra cosa. Haz tu tarea más importante en primer lugar. Otro de los secretos de Elon Musk, vamos a ser muy cortos hoy, digamos que no vamos a tener tiempo de hablar de todos los secretos, pero vamos a tratar de resumir algunos, es usar bucles de retroalimentación. ¿Y esto qué significa? Hombre, una persona como Elon Musk tiene un horario demasiado apretado. Imagínense ustedes cómo será el día en términos de tiempo de una persona como él. Y tiene que estar trabajando de un lado a otro. Incluso tiene que estar trabajando en diferentes lugares en el mismo día. Y por eso intenta constantemente optimizar su tiempo. Dice él que nunca leyó un libro de gestión del tiempo. Pero él sí quiso compartir algunos consejos perspicaces sobre cómo mejorar el manejo del tiempo. Dicho por él, creo que es muy importante contar con un circuito de retroalimentación en el que constantemente piensas en lo que has hecho y en cómo podrías hacerlo mejor. Creo que ese es el mejor consejo, pensar constantemente en cómo podrías hacer las cosas mejor y cuestionarte a ti mismo. Musk incorpora pues no solo sus propios comentarios, sino también los de los demás. Insta a los empresarios a buscar preferiblemente con comentarios negativos, dice él, hay que escucharlos con beneficio de duda, porque al principio puede ser doloroso, pero normalmente terminas obteniendo una cantidad de retroalimentación que te permite crecer. Y también, obviamente, se enfoca en contratar a las mejores personas en cualquier campo. Habla de la creatividad de una manera impresionante. Dice, yo no contrato títulos, yo contrato habilidades. Habilidades. Entonces, bien interesante. Digamos que lo mejor de esta parte de la productividad, de este tema del tiempo de Elon Musk, es que funciona tanto para la vida profesional como para la vida personal. Entonces, aprendamos a reunir a nuestro equipo, a solicitar comentarios sobre un producto, sobre un servicio, características de ello, y empieza a tratar de mejorar. Y dice él, no me digas lo que te gusta, dime lo que no te gusta. No me digas lo que te gusta, dime lo que no te gusta. Y ese mismo ejercicio lo podemos hacer con nuestros negocios, con nuestros amigos, con nuestra vida personal, con nuestra vida empresarial.
Otro de los secretos es la razón de los primeros principios. Un primer principio es una suposición básica que no puede deducirse de ninguna otra proposición. Es lo único seguro en un problema complejo. Ya vamos a explicar un poquito esto. Digamos que es un tema de razonamiento, ¿sí? Elon Musk razona desde los primeros principios en lugar de hacerlo por analogía. Es decir, la mayoría de nosotros pensamos por analogía, ¿sí? Es para nosotros vital y lo hacemos a partir de las experiencias anteriores. Es bien interesante. Dice él, miras los fundamentos y construyes tus razonamientos a partir de eso. Y luego ves si tienes una conclusión que funciona o no funciona. Y puede o no ser diferente de lo que la gente ha hecho en el pasado. Sin embargo, es más fácil pensar de esa manera. Hay un ejemplo pues de razonamiento aquí bien interesante de primeros principios, del propio Musk. ¿De qué está hecho el cohete? Aleaciones de aluminio de grado aeroespacial, más algo de titanio, cobre, fibra de carbono. Luego pregunté cuál es el valor de esos materiales en el mercado de productos básicos y resultó que el costo de los materiales de un cohete era de alrededor del 2% del precio típico. Es decir, que en lugar de comprar un cohete por millones de dólares, este hombre decidió comprar todas las materias primas a bajo precio y construir los cohetes él mismo en su propia empresa. Y de esa manera fue que nació SpaceX. Es decir, hace unas preguntas interesantísimas y luego empieza a tratar de darles respuesta. Y con esas respuestas, pues saca conclusiones. El ejemplo más simple es ese. Preguntó cuánto valía un cohete espacial, luego preguntó cuánto valían los materiales y resultó que podía construir un cohete él mismo en su propia empresa con el 2% de lo que costaba un cohete. Entonces, bien interesante. Entonces, razonar desde los primeros principios te obliga a pensar de manera diferente. Primeros principios se trata de llegar a la raíz del problema. Tienes que dividir el problema en sus elementos más básicos. Y hay 3 pasos principales para aplicar este tipo de pensamiento. 1, identificar y definir los supuestos actuales. Cuando te enfrentas a un problema, escribe tus supuestos actuales al respecto. Es decir, ¿qué piensas y qué ves de ese problema en la actualidad? Segundo, divídelo en los principios fundamentales. Es decir, encuentra las verdades o elementos más básicos del problema. Son las palabras de Elon Musk. Reduzca las cosas a las verdaderas fundaciones, ¿no? A las verdades más fundamentales. Y diga, está bien lo que hacemos, lo que estamos seguros es verdad, y luego razone desde allí. Cree nuevas soluciones a partir de allí. Entonces, si lo que hiciste fue construir el problema siguiendo los primeros 2 pasos, eso de lo que estamos hablando, ya estamos listos para crear nuevas soluciones desde cero. Y voy a hablar de otro secreto, ya para ir culminando, porque como les decía, pues el tema en radio, el tiempo en radio es oro. Pero voy a hablar de otro y es precisamente el de la tarea por lotes, que me parece a mí fundamental. Este hombre es multitarea, pero multitareas estratégico. Entonces, siempre que le sea posible, combina varias tareas juntas en un truco de productividad conocido como procesamiento por lotes. Por ejemplo, lo que hace es contestar los correos electrónicos mientras come o mientras tiene una reunión durante el almuerzo, en fin, lo hace por bloques, ¿no es cierto? Y hay una cita de Elon Musk sobre este tema donde dice: lo que encuentro es que puedo estar con mis hijos y aún estar en el correo electrónico. Puedo estar con ellos y seguir trabajando al mismo tiempo. Si no lo hiciera, no podría hacer mi trabajo. Otro ejemplo es revisar correos electrónicos y facturas durante reuniones telefónicas o entrevistas. Entonces, los estudios también han confirmado que la multitarea es normalmente menos eficiente que la de una sola tarea.
porque sabemos el cerebro necesita tiempo para adaptarse cuando navega por diferentes tareas, también conocido como cambio de tareas. Cambiar es lo que te hace sentir cansado e improductivo. No son las tareas en sí mismas. Pero si agrupas las tareas similares que requieren mentalidades similares, puedes trabajar eficientemente en múltiples tareas sin perder tu flujo de trabajo. En otras palabras, tu cerebro está enfocado en un tipo de tarea a la vez. Un par de ejemplos de ello es sencillo. Hombre, ¿qué digo yo? Procesar todos los correos electrónicos, las llamadas telefónicas y otras comunicaciones a la vez. O actualizar varias hojas de trabajo relacionadas al mismo tiempo. Estoy colocando ejemplos un poco desde sistemas, ¿no es cierto? Entonces, tratar de apilar las actividades que se pueden complementar y agrupar y hacerlas así, agrupadas, en un solo momento. Entonces, si bien es cierto que el cerebro se acomoda a una sola tarea, como acomoda las tareas por grupos, haces la que tiene que ver con lo mismo, ¿sí? Para que el cerebro esté trabajando exactamente en lo mismo. Entonces, busca las tareas que tienes que hacer día a día, escribe todas las actividades que tienes que hacer en el día o en la semana, y lo que haces es identificar de esas actividades cuáles puedes agrupar. Y prueba el lote un par de veces, reorganiza las tareas si es necesario. ¿Para qué? Para poder lograr un poco más de productividad. Y eso sí, calendariza, usa un calendario, porque es muy importante el tema entonces de la agenda diaria. Eso es vital para la verdadera productividad. Ahí solo por colocarles pues algunos ejemplos, nos podríamos quedar hablando horas y horas y horas de este hombre tan interesante, Elon Musk, que es, digamos, la historia de superación y de crecimiento que queríamos compartir, que queríamos traer para ustedes el día de hoy. Mil gracias pues por escucharnos, mil gracias por estar ahí, mil gracias por ser parte de esta familia del Camino de la Felicidad. Si para usted fue interesante este contenido, pues puede que para otro también sea interesante, y por eso la invitación cordial a no solamente a seguirnos escuchando, que es vital, sino también a invitar a otros a escucharnos. Muchas gracias y hasta pronto. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.